Hay algo en ti que siente que no debería estar solo. No es una opinión, no es cultura, no es biología, es algo más profundo. Y tiene un nombre que ninguna escuela de psicología moderna inventó. Lo describió un texto del siglo IX a.C., con una precisión que todavía hoy nos deja sin palabras. Lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que te lees a ti mismo. Bienvenido. En el episodio anterior, desarrollamos el relato cósmico de la creación en el primer capítulo del Génesis, la palabra que genera realidad, el tohu vabohu, como campo de potencialidad pura. En el segundo capítulo, el texto cambia por completo, cambia el escenario, cambia el lenguaje, cambia el nombre de Dios. Ya no se trata del cosmos infinito, ahora es un jardín. Ya no es la creación en abstracto, ahora se trata de un hombre, una mujer, un árbol, una serpiente. Y la pregunta que vamos a responder hoy es esta: ¿por qué la tradición más influyente de Occidente coloca en el origen de la humanidad una pareja en un jardín? ¿Qué nos dice eso sobre lo que somos? Al final del video, vas a tener un ejercicio concreto, basado en lo que los junguianos llaman la integración de la sombra, conectado directamente con el texto hebreo. Quédate hasta el final. La Biblia tiene dos relatos de la creación. El del primer capítulo es de escritura tardía, probablemente del periodo del exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. El del capítulo 2 es más antiguo, quizás del siglo IX a.C. Esto significa que las dos historias de la creación fueron escritas por comunidades distintas, en épocas distintas, con propósitos distintos, y alguien, en algún momento, decidió colocarlas juntas. Eso solo es ya un acto metafísico. La realidad no tiene un solo origen, tiene dos perspectivas que se complementan. En el primer capítulo del Génesis, Dios crea desde la distancia, con palabras, en orden perfecto. En el segundo capítulo, Dios se arrodilla en el barro, toma polvo de la tierra con sus manos y moldea al ser humano, planta un jardín, pasea por él al fresco del día. Es un Dios completamente diferente. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate en lo que acaba de ocurrir. El ser humano no es creado por un acto de habla, es formado con las manos y animado por el aliento, materia más espíritu, cuerpo más conciencia. La dualidad fundamental del ser humano aparece en el acto mismo de su creación. 3 palabras hebreas definen la ontología del ser humano en el segundo capítulo del Génesis. Son tan densas que se hace preciso detenerse en cada una. Por una parte tenemos que el nombre Adán viene de Adamá, que significa el que es de tierra. Este no es un nombre propio en origen, es una descripción ontológica. Somos seres terrenos. El texto no lo dice como insulto, lo dice como fundamento. Somos polvo que respira, la materia que se sabe a sí misma. Por otra parte tenemos que no es el mismo término que Ruach, el viento espíritu del capítulo 1. Neshama es más íntimo, significa el aliento de boca a boca. Dios no habla desde la distancia, se acerca y sopla directamente en el ser humano. El vínculo entre lo divino y lo humano no es cósmico, sino respiratorio, tan próximo como la respiración misma. Por último, tenemos que el resultado de la unión de Adamá y Neshama es Nefesh Chayah, un alma viva. No es un espíritu atrapado en un cuerpo, no es un cuerpo animado mecánicamente. Se trata de una unidad nueva, la conciencia encarnada, el ser humano, como tercer elemento que emerge de la unión de tierra y aliento. En la tradición gnóstica, el jardín del Edén es una metáfora del estado de conciencia no dual, previo a la separación sujeto-objeto. En la mística sufí, el jardín, Raudá, es el símbolo del corazón humano, como lugar donde lo divino habita. Por tanto, se coloca el origen de la humanidad en un jardín, porque el jardín es la imagen del interior fértil, un espacio donde todo crece de forma natural, sin presión.
En el centro del jardín hay 2 árboles, no 1, 2. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este detalle suele ignorarse, pero es metafísicamente fundamental. Da'at, en hebreo, no es el conocimiento intelectual abstracto, es el conocimiento íntimo, experiencial, que viene del contacto directo. El mismo término se usa para la relación íntima, así dice el texto. Adán conoció a su mujer. El árbol del Da'at ofrece experiencia de la dualidad, saber desde dentro qué es el bien y qué es el mal. Y Dios prohíbe comer de él. ¿Pero por qué? Hay 2 lecturas metafísicas. La primera, comer del árbol significa salir de la unidad primordial, hacia la conciencia de la separación. Esto no es un castigo por desobediencia, es la descripción del proceso de individuación. La segunda es que el conocimiento de la dualidad activa el sufrimiento, porque solo quien sabe qué es el bien puede sufrir el mal. Eser no significa asistente ni subordinado. La misma palabra se usa para describir a Dios. Como ayuda de Israel en los Salmos, y kenegdo significa literalmente frente a él, es decir, que le hace espejo, su contraparte. No es una ayuda que viene desde abajo, es una presencia que viene desde enfrente, un igual que refleja, que completa, que confronta. Y la creación de la mujer también es radicalmente diferente. Dios no toma polvo esta vez, toma la costilla de Adán, la tzela en hebreo, que también se traduce como lado, flanco, mitad. La mujer no es creada desde afuera, emerge desde adentro del hombre, es la parte de él que todavía no conocía. Carl Jung estudió los mitos, sueños y textos sagrados de todas las culturas, y encontró patrones que se repetían. A esos patrones los llamó arquetipos, y son las estructuras universales del inconsciente colectivo, que aparecen en forma de imágenes simbólicas. Jung llamó ánima a la parte femenina inconsciente del psiquismo masculino. No es la mujer real, sino la imagen interior de lo femenino que todo hombre lleva dentro. La tzela, la costilla flanco, que Dios extrae de Adán y forma como mujer es exactamente eso, la dimensión oculta del sujeto, que se hace presente, se separa, se vuelve reconocible. La creación de Eva es la expresión del ánima de Adán. Cuando Adán ve a la mujer por primera vez, dice en hebreo, Sod hapaam etzem meatzamai, es decir, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán no habla en ninguna otra parte del segundo capítulo. La primera palabra del ser humano no es un concepto ni una orden. Es un reconocimiento del otro ser como parte de uno mismo. El proceso de individuación para Jung es la integración de las partes inconscientes del yo hasta alcanzar el Selbst, el sí mismo completo. El capítulo describe ese proceso simbólicamente. Adán solo, en el jardín, es una conciencia incompleta. La aparición de Eva inaugura la relación, la otredad, el espejo. Sin la otredad no hay individuación posible. Sin el otro no hay yo. Y hay algo más que Jung desarrolló en directa relación con este texto: la sombra. Las partes de nosotros que no reconocemos, que reprimimos, que no sabemos que tenemos. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la sombra del jardín, la parte del sistema que existe, pero está prohibida, que fascina precisamente por estar oculta. El árbol prohibido en el centro del jardín es el símbolo exacto de la sombra psicológica. Es aquello que está presente, que tiene nombre, pero que el ego no puede tocar sin consecuencias. La prohibición no elimina la sombra, la define, le da forma, la hace irresistible. Para Joseph Campbell, el segundo capítulo del Génesis es una llamada a la aventura. El héroe vive en el paraíso de la inconsciencia, el Edén, y la aparición de la otredad, Eva, la serpiente, el árbol, lo arrastra fuera de esa zona de confort, hacia la aventura de la existencia consciente. Salir del Edén no es caída, es el inicio del viaje del héroe. Bien, pero veamos unos ejemplos de cómo la relación entre Adán y Eva nos sirve de espejo. En el primer caso, piensa en alguien que entra a una relación con la certeza de que finalmente va a sentirse completo, que la otra persona le va a dar lo que le falta,
y la relación empieza bien, pero en algún momento aparece el conflicto. Y el conflicto siempre gira alrededor de lo mismo. La otra persona hace exactamente lo que a él más le molesta. O es demasiado fría, o demasiado intensa, o no lo escucha, o lo sofoca. Lo que el Génesis y Carl Jung nos dicen es que el otro no te completa, te revela. Lo que más te irrita del otro es, casi siempre, la proyección de tu propia sombra. El Eser Kenegdo, el que está frente a ti, no está ahí para darte lo que te falta. Está ahí para mostrarte lo que no sabes de ti. En el segundo caso tenemos a alguien que trabaja en una empresa con una identidad muy definida. Actitud positiva, colaboración sin conflictos, nadie expresa desacuerdo. Y hay una reunión donde se toma una decisión que claramente es un error. Pero nadie habla. Todos sonríen. El árbol del conocimiento del bien y del mal está en el centro de esa sala, y nadie puede tocarlo. Las empresas que prohíben el conflicto no lo eliminan, lo suprimen hasta que erupciona. El jardín que no tiene árbol prohibido no es un jardín real, es una cámara de eco. La soledad como señal representa el tercer caso. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero Adán no pide compañía, parece no saber lo que le falta. A veces la soledad más peligrosa es esa, la que no duele todavía, porque no conoce la alternativa. Hay personas que han construido una vida perfectamente funcional, exitosa, y en algún momento sienten un vacío que no pueden nombrar. Solo están solas, de la manera que describe el Génesis, sin un Eser Kenegdo, sin nadie que esté enfrente y les haga espejo. Como lo prometido es deuda, aquí te presento un ejercicio. Lo he llamado el inventario de la Tzela, o, dicho con otras palabras, la costilla que no sabes que tienes. Se trata de un ejercicio para hacer durante una semana. Cada día deberás seguir estos 5 pasos que a continuación describo. En el primer paso se trata de identificar tu árbol prohibido. Pregúntate, ¿qué aspecto de ti mismo has declarado no soy así? ¿Qué emoción? ¿Qué rasgo? ¿Qué deseo llevas años negando porque no encaja con quien crees que eres? Escríbelo en una frase, sin juzgarlo, solo nombrarlo. Acuérdate, nombrar es un acto poderoso. En el segundo paso debes encontrar tu espejo. Piensa en la persona que más te irrita o más admiras de forma exagerada. Las dos son proyecciones de sombra. Escribe qué cualidad específica te activa en esa persona. Ese rasgo que ves fuera es parte de tu Tzela. En el tercer paso se trata de dar nombre. Cuando la sombra tiene nombre, pierde poder. Encuentra una palabra que describa ese aspecto tuyo que niegas, no en términos negativos, sino en términos de energía. No egoísmo, sino conciencia de mis necesidades. En el cuarto paso, planta en tu jardín. Durante 7 días, una vez al día, realiza un gesto pequeño que exprese ese aspecto integrado. Si tu sombra es la fragilidad, comparte algo personal con alguien. Si es la fuerza directa, di un no, claro, sin disculparte. El jardín del Edén se cuida con actos cotidianos, no con grandes gestos. En el último paso, trataremos de observar qué cambia en tus relaciones. El Génesis dice que después de la creación de la mujer, el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. La integración de la sombra no produce perfección, produce autenticidad. Cuando integras lo que negabas, la relación con los demás cambia, porque ya no los necesitas para proyectar ni para completarte, los puedes ver. Tenemos pues que el segundo capítulo del Génesis no es solo la representación simbólica de la creación del ser humano, sino la descripción simbólica de 3 verdades que la psicología moderna tardó siglos en redescubrir. La primera, que somos la unión de materia y aliento, Adamá más Neshama, cuerpo más conciencia, y ninguno de los dos basta solo. La segunda, que necesitamos al otro no para completarnos, sino para reconocernos. El Eser Kenegdo no es una muleta, es un espejo. La tercera, que la sombra no desaparece prohibiéndola. El árbol está en el centro del jardín. Ignorarlo no lo elimina, integrarlo sí. En el próximo episodio, veremos en detalle el significado profundo del pasaje de la caída y la expulsión del Edén, la serpiente, la manzana, la expulsión del paraíso, el relato, que Occidente ha usado durante 2000 años para hablar del pecado original, y la lectura metafísica, que lo transforma por completo, no como caída,
sino como el despertar de la conciencia. Si este video te abrió algo, suscríbete y compártelo con alguien que también esté en ese camino de buscarse a sí mismo. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha resonado? Escribe en comentarios aquello que más te haya llegado. Y no olvides hacer el ejercicio. El inventario de la Tzela puede ser profundamente liberador y sanador. Escríbelo. Nombrarlo ya es el primer paso del ejercicio. Te leo en los comentarios.